Bien, en el día de hoy vamos a estar creando un login utilizando el lenguaje PHP. Para ello ya previamente tengo la estructura de un documento HTML y lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que apunte a nuestra base de datos. Pero antes vamos a mostrar nuestro servidor local que tenemos en Sun. Lo vamos a poner en ejecución para mostrar el ejemplo de cómo funciona, cómo se ponen los servicios en ejecución. Pues bien, una vez ejecutamos el programa de Sun, aparece esta interfaz gráfica donde simplemente tenemos que activar dos servicios. Apache, que va a fungir como un servidor local, le damos a Start, y MySQL, que va a ser el encargado de gestionar lo que son las bases de datos que manejen los proyectos que realizamos. Importante destacar que cuando nosotros instalamos a Sun, por ejemplo, el instalador crea una carpeta en el disco duro llamado Sun. Una vez entramos a esa carpeta, entonces aparecen varias subcarpetas, dentro de ellas una denominada htdocs. Todos los proyectos que se creen que se elaboren deben estar dentro de esta carpeta para que el servidor, una vez nosotros lo pongamos en marcha, pues lo pueda localizar. Por ejemplo, si observamos en la interfaz de SAM, cuando yo vengo admin, le doy un clic a ese botón, él me va a mostrar en mi navegador lo que es la muestra de que esto está funcionando correctamente. Lo mismo ocurre con el administrador de base de datos. Si vengo en la línea de MySQL y le doy admin, entonces se va a mostrar mi interfaz para yo trabajar con lo que es la administración de base de datos, entiéndase creación de tabla, de base de datos, relaciones, todo lo que tenga que ver con base de datos. Entonces, como pueden observar, aquí tengo un conjunto de diferentes tipos de bases de datos, y dentro de esas bases de datos tengo una denominada CRM con dos tablas, clientes y usuarios. La idea en el capítulo de hoy, lo que vamos a hacer es conectarnos a esta tabla que se llama usuario y que ahora por el momento solo tiene dos registros. Pues bien, vamos a pasar entonces a crear nuestro archivo de conexión a base de datos. Entramos a Visual Studio Code, venimos a New File y decimos que vamos a crear un archivo llamado conexión con la extensión .php. Muy importante. Una vez estamos aquí, para que él sepa que vamos a trabajar con el lenguaje PHP, ponemos signo de menor, signo de interrogación, PHP, cerramos signo de interrogación y cerramos con el signo de mayor. Todo lo que se escriba en esta área pertenece o es interpretado como lenguaje PHP. Ok, una vez creado esto, vamos a declarar una variable que en PHP se hace colocando el signo de peso o signo de dólar, el nombre de la variable, y nosotros vamos a decir que esa variable va a almacenar un nulo por el momento. Importante destacar que en PHP, a diferencia de otros lenguajes de programación como Java, C#, por ejemplo, el mismo Visual Basic.net, Visual Basic 6, para ustedes utilizar una variable, primero esta debía ser identificada con el tipo de datos que iba a almacenar. O sea, son lenguajes fuertemente tipados. Esto no ocurre en PHP, ya que él va a adquirir el valor o el tipo dependiendo del valor que se le asigne a la variable. Por ejemplo, si yo digo edad igual a 45, ya él sabe que a partir de ahora esa variable es del tipo entero. O sea que él asume el tipo de datos con el valor que se le pase. Ok, una vez creado esto, entonces vamos a declarar otra variable llamada servidor, y a esa variable le vamos a decir, entre comillas simples, el nombre de nuestro servidor. Muy importante. El nombre de nuestro servidor se puede representar por dos formas. O por la IP que genera el servidor, que es 127.0.0.1,
o simplemente especificando el nombre de localhost. Cualquiera de las dos formas nos van a dar el mismo resultado. O sea, yo pudiera poner ahí dentro la IP, como dije, o simplemente poner localhost. Una vez hecho esto, entonces voy a declarar ahora una variable llamada db para yo indicarle entonces cuál va a ser mi base de datos. Lo mismo, la base de datos que yo me quiero conectar, recuérdense que es la que se llama CRM. Entonces le voy a poner aquí CRM. Después voy a crear una variable para almacenar el usuario de mi base de datos, que en mi caso, como no he especificado nada, estoy trabajando con la que pone por defecto el administrador de base de datos de MySQL, que es root. En el caso de password, tampoco le puse una clave a mi base de datos, por lo que simplemente voy a abrir y cerrar comillas y él va a asumir que aquí tengo un espacio en blanco, un nulo, por así decirlo. Ok, una vez creado esos parámetros, entonces utilizando un try, voy a declarar en esas dos llaves la función o la conexión que va a apuntar a mi base de datos. Voy a decir entonces la variable conexión va a ser igual a new pdo, esto, pdo, abro paréntesis, especifico mi proveedor de base de datos, para nuestro ejemplo MySQL. Luego le digo cuál va a ser el host, o sea, el nombre del servidor. Para nuestro caso ya eso está almacenado en la variable servidor. Simplemente la voy a concatenar. Importante destacar que para concatenar en PHP se utiliza el punto más la variable o el valor que se quiera concatenar. Para nuestro ejemplo, la variable servidor. Una vez hecho esto, ahora vamos a pasar otro parámetro. ¿Cómo sabe que es otro parámetro? Porque lo vamos a separar con punto y coma. Y vamos a decir ahora que el db name, o sea, el nombre de la base de datos, va a ser igual concatenamos de nuevo con punto y le decimos la variable que tiene nuestro nombre de base de datos, que es db. Una vez especificado esto, entonces le decimos, por ejemplo, quién es el usuario, que también está en esa variable, y quién es o cuál es la clave que está en esta variable. Ya con esto nosotros hemos apuntado a la conexión utilizando PDO, que es la forma en que vamos a trabajar en estos conjuntos de video. Entonces, como estoy trabajando con el cache, pudiera ocurrir que no se diera una conexión por una situación X. Entonces, para nosotros capturar ese error, simplemente vamos a poner un cache aquí y le vamos a decir que nos genere una variable del tipo PDO exception para manejar lo que son las excepciones, y a esa variable le voy a dar un nombre de simplemente una. Probablemente no la vaya a utilizar, pero si yo quiero capturar el error, pues lo puedo hacer utilizando el valor que tenga almacenado en esa variable. Entonces aquí voy a decir, por ejemplo, hecho, si quiero poner un mensaje, y voy a decir error de conexión, por ejemplo, y voy a poner un exit si se da ese error, para que no se quede ahí, ¿verdad? En caso contrario, vengo aquí y le digo que me retorne mi variable de conexión. Ok, punto y coma para finalizar. ¿Qué ocurre? Que una buena práctica sería que yo pruebe si realmente con ese código que estoy especificando se conecta a mi base de datos. Entonces, para ello, ¿cómo lo hacemos? Bien sencillo. Si el programa entró por aquí y todo funcionó bien, entonces yo puedo poner un mensaje que me diga con el mismo eco, conexión
exitosa, un ejemplo. Perfecto. Si no, lo que va a entrar es al cache exception, me va a generar una excepción y me va a dar aquí el mensaje de error de conexión. Entonces, repito, en vez de yo continuar escribiendo código para hacer el login, que es lo que queremos pretender hacer, yo primero voy a determinar si este código se está conectando perfectamente a mi base de datos, si realmente la está reconociendo. Recuerden que si imprime conexión exitosa significa que funciona correctamente. En caso contrario, va a entrar en este error y me va a decir que no hubo conexión. Entonces voy a guardar, y para yo probar eso en el navegador, aquí yo voy a sustituir la palabra dashboard y voy a escribir el nombre de mi carpeta, o sea, donde está el proyecto, que es CRM, donde estoy trabajando ahora en el localhost, y le voy a decir que me ejecute el archivo que se llama conexión.php. Pulso la tecla enter y fíjense cómo dice aquí conexión exitosa, lo que significa que nuestro código está funcionando correctamente, o sea que se está comunicando con la base de datos.